Capítulo 8. Las artes sociales. Como suele ocurrir a los chicos de 5 años con sus hermanos menores, Len ha perdido la paciencia con Jay, su hermano de 2 años y medio, que está revolviendo todos los bloques Lego con los que ha estado jugando. Impulsado por sus arranques de ira, Len muerde a Jay, que se echa a llorar. Al oír los gritos de dolor de Jay, su madre se acerca a toda prisa, reprende a Len y les ordena que guarde los objetos que son motivos de pelea, los bloques Lego. Ante esto, que seguramente les parece una terrible injusticia, Len se echa a llorar. Todavía irritada, su madre se niega a consolarlo. Pero Len recibe consuelo de una fuente inesperada. Jay, que aunque fue el que recibió el daño originalmente, ahora está tan preocupado por las lágrimas de su hermano mayor que se embarca en la tarea de consolar. La conversación es aproximadamente como sigue. Len, no, implora Jay, no llores más, no llores más. Pero Len sigue llorando, con su súplica directa ha fracasado. Jay le implora a su madre en nombre de Len. Len llora, mami, Len llora, mira, te lo mostraré. Len llora. A continuación, volviéndose hacia Len, Jane adopta una actitud maternal y le da unos golpecitos a su hermano en la espalda mientras le dice en tono tranquilizador: mira, Len, basta de llorar. Pero los sollozos de Len continúan a pesar de las palabras de consuelo. Entonces Jay recurre a otra táctica. Le ofrece ayuda a su hermano para guardar los bloques de Lego en la bolsa mientras le dice en tono amistoso: ya está, Len, yo los guardo para Lenny, ¿sí? A pesar de todo, el llanto continúa. El ingenioso Jay prueba con otra nueva táctica, la de distracción. Mientras le muestra a su hermano un coche de juguete, Jay intenta distraerlo de la tragedia menor que ha caído sobre él. Aquí está el hombre. ¿Qué es esto, Len? ¿Qué es esto, Len? A Len no le interesa, no tiene consuelo, su llanto es irrefrenable. Su madre pierde la paciencia y recurre a la clásica amenaza. ¿Quieres que te pegue? Len responde con un tembloroso no. Entonces cállate, por favor, dice la madre con firmeza, aunque un poco exasperada. Entre sollozos, Len logra responder en tono jadeante: trato de hacerlo. Esto impulsa la última estrategia de Jay, imitando la firmeza y la voz de autoridad de su madre. Amenaza a su hermano: basta de llorar, Len, te pego en el trasero. Este microdrama revela la notable satisfacción emocional que un chico de solo 30 meses puede mostrar en su intento de manejar las emociones de otra persona. En su urgente intento por calmar a su hermano, Jay es capaz de desarrollar un enorme repertorio de tácticas, desde la sencilla súplica hasta buscar la alianza con su madre, que no le sirve de nada, el consuelo físico, el ofrecimiento de ayuda, hasta las distracciones, las amenazas y las órdenes directas. No cabe duda que Jay cuenta con un arsenal que ha sido aplicado con él en momentos de aflicción. No importa, lo que cuenta es que él puede utilizarlos rápidamente en un caso de apuro, a pesar de su corta edad. Por supuesto, como saben los padres que tienen hijos más pequeños, la muestra de empatía y consuelo de Jay no es en ese modo alguno universal. Es probable que un chico de su edad considere la aflicción de un hermano como una oportunidad de vengarse y que haga todo lo posible para que la aflicción sea aún peor. Esas mismas habilidades pueden utilizarse para importunar o atormentar a un hermano, pero incluso esa actitud mezquina expresa la aparición de una actitud emocional fundamental, la capacidad de conocer los sentimientos de otro y actuar de una manera que dé nueva forma a esos sentimientos. Ser capaz de manejar las emociones de otro es la esencia del arte de mantener relaciones. Para manifestar este poder interpersonal, los niños primero deben alcanzar parámetros de autodominio, el comienzo de la capacidad de aliviar su propia ira y aflicción, sus impulsos y excitación, aunque esa habilidad a menudo se tambalea. La sintonía con otros exige un mínimo de serenidad en uno mismo. Las señales tentativas de esa habilidad para manejar sus propias emociones surgen aproximadamente en esta misma etapa. El niño que da los primeros pasos comienza a ser capaz de esperar sin quejarse, de discutir o engatusar para conseguir lo que quiere en lugar de usar la fuerza. Aunque no siempre elige usar esta habilidad, la paciencia surge como una alternativa a las rabietas, al menos de vez en cuando, y las señales de empatía surgen alrededor de los 2 años. Fue la empatía de Jay la raíz de la compasión, lo que llevó a intentar arduamente alegrar a su lloroso hermano. Len, manejar así las emociones de otro, el arte de las relaciones, exige la madurez de otras dos habilidades emocionales: autogobierno y empatía. Sobre esta base, las habilidades de la persona maduran. Estas son las capacidades que contribuyen a la eficacia en el trato con los demás. Aquí los déficits conducen a la ineptitud en el mundo social o los desastres interpersonales repetidos. En efecto, es precisamente la ausencia de estas habilidades lo que puede hacer que incluso los más brillantes intelectualmente fracasen en sus relaciones, apreciando como arrogantes, desagradables o inestables. Estas habilidades sociales le permiten a uno dar forma a un encuentro, movilizar o inspirar a otros, prosperar en las relaciones íntimas, persuadir o influir, tranquilizar a los demás, mostrar alguna emoción. Una competencia social clave es lo bien o mal que la gente expresa sus propios sentimientos. Paul Ekman utiliza la expresión reglas de demostración para el consenso social acerca de
de qué sentimientos pueden mostrarse adecuadamente y cuándo. Las culturas a veces varían enormemente en este sentido. Por ejemplo, Ekman y sus colegas de Japón estudiaron las relaciones faciales de alumnos ante una horrenda película acerca de la circuncisión ritual de adolescentes aborígenes. Cuando los estudiantes japoneses vieron la película en presencia de una figura de autoridad, sus rostros mostraron solo reacciones leves, pero cuando creyeron que estaban solos, aunque estaban siendo filmados por una cámara oculta, sus facciones se contrajeron en vívidas mezclas de aflicción angustiada, temor y disgusto. Existen varias clases básicas de reglas de demostración. Una es minimizar las muestras de emoción. Esta es la norma japonesa para los sentimientos de aflicción en presencia de alguien con autoridad, de que los alumnos estaban siguiendo cuando ocultaron sus perturbaciones con una expresión inmutable. Otra es exagerar lo que uno siente, magnificado la expresión emocional. Esta es la táctica utilizada por el niño de 6 años, que contorsiona la cara dramáticamente con el ceño fruncido, los labios temblorosos, mientras corre hacia su madre para quejarse del tormento al que lo somete su hermano mayor. La tercera es reemplazar un sentimiento por otro. Esto entra en un juego en algunas culturas asiáticas, en las que es descortés decir que no, y en lugar de eso, se hacen promesas positivas, aunque falsas. Lo bien que uno emplee estas estrategias y sepa cuándo hacerlo es un factor de la inteligencia emocional. Aprendemos estas reglas de demostración muy pronto, en parte mediante la instrucción explícita. Una educación en las reglas de demostración es impartida cuando le indicamos al niño que no se muestre decepcionado y que en lugar de eso sonría, y dé las gracias cuando su abuelo le ha hecho un regalo de cumpleaños espantoso, aunque bien intencionado. Esta educación en las reglas de demostración, sin embargo, se realiza con mayor frecuencia dando el ejemplo. Los chicos aprenden a hacer lo que ven hacer. Al adecuar los sentimientos, las emociones son al mismo tiempo el medio y el mensaje. Si un padre le dice a su hijo sonríe y da las gracias, y lo hace en una actitud dura, exigente y fría, mascullando el mensaje en lugar de susurrarlo cariñosamente, es más probable que el niño aprenda una lección muy distinta y en realidad responda a su abuelo con el ceño fruncido y con un gracias lacónico e inexpresivo. El efecto que produce en el abuelo es muy diferente. En el primer caso se siente feliz aunque engañado, y en el segundo queda herido por el mensaje confuso. Las demostraciones emocionales, por supuesto, tienen consecuencias inmediatas en el impacto que producen en las personas que las reciben. La regla que aprende el niño es algo así como: disfraza tus verdaderos sentimientos cuando pueden lastimar a alguien a quien amas. En lugar de eso, sustitúyelo por un sentimiento falso pero menos hiriente. Esas reglas para expresar emociones son algo más que una parte del léxico de los cánones sociales. Dicta el impacto que nuestros sentimientos producen a los demás. Seguir bien estas reglas es tener un impacto óptimo. Hacerlo deficientemente supone fomentar un desastre emocional. Por supuesto, los actores son artistas de la demostración emocional. Su expresividad es lo que provoca respuestas en el público, y sin duda, algunos de nosotros entramos en la vida como actores naturales, pero en parte porque las lecciones que aprendemos sobre las reglas de demostración varían de acuerdo con los modelos que hemos conocido. La pericia difiere enormemente de una persona a otra. Expresividad y contagio emocional. Eran los comienzos de la guerra de Vietnam, cuando los soldados de un pelotón norteamericano estaban en cuclillas en medio de un arrozal, en pleno tiroteo en el Vietcong. De repente, una fila de 6 monjes empezó a caminar a lo largo de las pequeñas elevaciones que separaban un arrozal de otro, con serenidad y porte perfecto. Los monjes caminaban directamente hacia la línea de fuego, no miraban a la derecha ni a la izquierda, caminaban en línea recta, recuerda David Bush, uno de los soldados norteamericanos. Fue realmente extraño, porque nadie les disparó, y aunque terminaron de caminar por los montículos, de pronto el deseo de lucha me abandonó. Ya no tenía ganas de seguir haciendo eso, al menos ese día. Debió de ser así para todos, porque todos abandonaron. Simplemente dejamos de combatir. El poder del sereno coraje de los monjes para apaciguar a los soldados en el fragor de la batalla ilustra un principio básico de la vida social. Las emociones son contagiosas. Sin duda, este relato marca un extremo. La mayor parte del contagio emocional es mucho más sutil, parte de un intercambio tácito que se produce en cada encuentro. Transmitimos y captamos estados de ánimo unos de otros, en los que equivale a una economía subterránea en la psiquis, en la que algunos encuentros son tóxicos y algunos nutritivos. En este intercambio emocional se produce típicamente en un nivel sutil y casi imperceptible. La forma en que un vendedor le da a uno las gracias puede hacer que se sienta pasado por alto, ofendido, o los sentimientos como si se tratara de una especie de virus social. Enviamos señales emocionales en cada encuentro, y esas señales afectan a aquellas personas con las que estamos. Cuanto más hábiles somos socialmente, mejor controlamos las señales que emitimos. La reserva de la sociedad cortés es, después de todo, solo un medio de asegurar que ninguna perturbadora filtración emocional altera el encuentro. Una regla social que, cuando entra en la esfera de las relaciones íntimas, resulta sofocante. La inteligencia emocional incluye el manejo de este intercambio popular y encantadora. Son términos que utilizamos para referirnos a la persona con la que nos gusta estar, porque sus habilidades emocionales nos ayudan a sentirnos bien
bien. La gente que es capaz de ayudar a otros a calmar sus sentimientos posee un producto social especialmente valioso. Son las almas a quienes otros recurren cuando padecen alguna importante necesidad emocional. Todos formamos parte de la caja de herramientas del otro para el cambio emocional, para bien o para mal. Consideremos esta notable demostración de la sutileza con la que las emociones pasan de una persona a otra. En un sencillo experimento, dos voluntarios llenaron una lista acerca de los estados de ánimo que experimentaban en ese momento y luego sencillamente se sentaron uno frente al otro en silencio mientras esperaban que la experimentadora regresara a la habitación. 2 minutos más tarde volvió y les pidió que llenaran nuevamente una lista de estados de ánimo. La pareja estaba expresamente formada por una persona que manifestaba muy abiertamente sus emociones y otra que era inexpresiva. Invariablemente, el estado de ánimo de la persona más expresiva había sido transferido a la más pasiva. ¿Cómo se produce esta transmisión mágica? La respuesta más verosímil es que inconscientemente imitamos las emociones que vemos en la otra persona a través de una mímica motriz de su expresión facial, sus gestos, su tono de voz y otras marcas no verbales de emoción. Mediante esta imitación, las personas recrean en ellas mismas el humor del otro, una versión en tono menor del método de Stanislavski en el que los actores recuerdan gestos, movimientos y otras expresiones de una emoción que han experimentado intensamente en el pasado, con el fin de evocar nuevamente sus sentimientos. La imitación cotidiana de los sentimientos es comúnmente bastante sutil. Ulf Dimberg, un investigador sueco de la Universidad de Uppsala, descubrió que cuando la gente ve un rostro sonriente o un rostro airado, el suyo da muestras de ese mismo estado de ánimo a través de ligeros cambios en los músculos faciales. Los cambios son evidentes a través de sensores electrónicos, pero no pueden percibirse a simple vista. Cuando dos personas interactúan, la dirección en que se transmite el estado de ánimo es del que es más energético para expresar sus sentimientos al que es más pasivo, pero algunas personas son especialmente susceptibles al contagio emocional. Su sensibilidad innata hace que su sistema nervioso autónomo, una marca de actividad emocional, se dispare más fácilmente. Esta característica parece hacerlos más impresionables. Los anuncios comerciales sentimentales pueden provocarles lágrimas, mientras una charla fugaz con alguien que se siente feliz puede estimular. También puede hacerles más empáticos, ya que se sienten más fácilmente conmovidos por los sentimientos de los demás. John Cacioppo, fisiólogo de la Universidad Estatal de Ohio, que ha estudiado este sutil intercambio emocional, comenta: el solo hecho de ver que alguien expresa una emoción puede provocar ese estado de ánimo, tanto si uno se da cuenta o no de que imita la expresión facial. Esto nos ocurre constantemente. Hay una danza, una sincronía, una transmisión de emociones. Esta sincronía del estado de ánimo determina que una interacción salió bien o no. El grado de compenetración emocional que las personas sienten en un encuentro queda reflejado por la exactitud con que se combinan sus movimientos físicos mientras hablan. Un indicador de cercanía del que típicamente no se tiene conciencia. Una persona siente con la cabeza cuando otra hace una observación, o ambas se mueven en su silla al mismo tiempo, o una se echa hacia adelante mientras la otra se mueve hacia atrás. La combinación puede ser sutil hasta el punto de que ambas personas se balancean en sus sillas giratorias al mismo ritmo, como descubrió Daniel Stern al observar la sincronía entre madres con sintonía y sus hijos. La misma reciprocidad une los movimientos de las personas que experimentan compenetración emocional. Esta sincronía parece facilitar el envío y recepción de estados de ánimo, incluso si estos son negativos. Por ejemplo, en un estudio de sincronía física, mujeres deprimidas se presentaron en un laboratorio con sus parejas y discutieron un problema que se presentaba en su relación. Cuanta mayor sincronía existía entre ambos a nivel no verbal, peor se sentían después de la discusión. Las parejas de las mujeres deprimidas, ellos habían contagiado el mal humor de sus novias. En resumen, tanto si la persona se siente abatida como optimista, cuanto más físicamente sintonizados en su encuentro, más similares terminarán siendo sus estados de ánimo. La sincronía entre profesores y alumnos indica que en medida se sienten compenetrados. Estudios efectuados en aulas muestran que cuanto mayor es la coordinación de movimientos entre profesor y alumno, más amigables, contentos, entusiasmados, interesados y sociables se muestran mientras interactúan. En general, un elevado nivel de sincronía en la interacción significa que las personas que participan se caen bien. Frank Bernieri, el psicólogo de la Universidad Estatal de Oregon, que llevó a cabo estos estudios, me dijo: la comodidad o incomodidad que uno siente con alguien es en cierto modo física. Es necesario tener un ritmo compatible, coordinar los movimientos, sentirse cómodo. La sincronía refleja la profundidad del compromiso entre los miembros de la pareja. Si uno está muy comprometido, los estados de ánimo empiezan a confundirse, ya sean positivos o negativos. En resumen, la coordinación de los estados de ánimo de la compenetración, la versión adulta de la sintonía de una madre experimenta con su hijo, un determinante de la efectividad interpersonal, plantea Cacioppo, es la habilidad con la que la gente desarrolla su sincronía emocional. Si son hábiles para sintonizar con el estado de ánimo de la otra persona o logran dominar
engañar fácilmente a otros, entonces sus interacciones serán más parejas a nivel emocional. La marca de un líder o actor poderoso es ser capaz de influir en una audiencia de miles de personas. En ese sentido, del mismo modo, Casiopo señala que las personas que no logran percibir o transmitir emociones son propensas a tener problemas en sus relaciones, dado que los demás suelen sentirse incómodos con ellas, aunque no pueden expresar por qué. Fijar el tono emocional de una interacción es, en cierto sentido, una señal de dominio en un nivel íntimo y profundo. Significa guiar el estado emocional de la otra persona. Este poder de determinar la emoción está relacionado con lo que se conoce en biología como Zeitberger, literalmente tomador de tiempo. Un proceso como el ciclo día-noche o las fases mensuales de la luna, que intervienen en los ritmos biológicos. En el caso de una pareja que baila, la música es un Zeitberger físico. En lo que se refiere a los encuentros personales, la persona que tiene mayor fuerza expresiva o el mayor poder es típicamente ella cuyas emociones influyen en la otra. Los miembros dominantes de la pareja hablan más, mientras el subordinado observa más el rostro del otro, lo cual supone una disposición para la transmisión del efecto. De la misma forma, la fuerza de un buen orador, un político o un evangelista, digamos, actúa para influir en las emociones del público. A eso nos referimos cuando decimos se los metió en el bolsillo. La influencia emocional es el núcleo de la influencia. Los rendimientos de la inteligencia social. En el recreo, en un preescolar, y un grupo de chicos corre por la hierba. Reggie tropieza, se lastima la rodilla y empieza a llorar, pero los demás chicos siguen corriendo, todos salvo Roger, que se detiene mientras los sollozos de Reggie se calman. Roger se agacha y se frota la rodilla mientras dice: "Yo también me lastimé la rodilla". Roger aparece mencionado como un niño de ejemplar inteligencia interpersonal por Thomas Hedge, colega de Howard Gardner en Spectre, la escuela basada en el desconsejo de las inteligencias múltiples. Al parecer, Roger es inusualmente experto en reconocer los sentimientos de sus compañeros y hacer rápidas y fáciles conexiones con ellos. Roger fue el único que reparó en la situación y el dolor de Reggie, y el único que intentó proporcionarle cierto alivio, aunque lo único que pudo hacer fue frotar su propia rodilla. Este pequeño gesto demuestra un talento para la compenetración, una habilidad emocional esencial para la preservación de las relaciones íntimas, ya sea en el matrimonio o en la amistad o en sociedad comercial. Estas habilidades en un niño que está en edad preescolar son el capullo de los talentos que maduran a lo largo de la vida. El talento de Roger representa una de las 4 capacidades que Hatch y Gardner identifican como componentes de la inteligencia interpersonal. Organización de grupos. Esencial en un líder. Esta habilidad incluye esfuerzos iniciadores y coordinadores de una red de personas. Es el talento que se ve en los directores y productores de teatro, en los oficiales militares y en los directores efectivos de organizaciones y unidades de todo tipo. En el patio de juegos, este es el niño que toma la iniciativa y decide a qué jugarán todos, o se convierte en el capitán del equipo. Negociación de soluciones. Es el talento del mediador que previene conflictos o resuelve aquellos que han estallado. Las personas que tienen esta habilidad se destacan en la realización de acuerdos, en arbitrar o mediar en disputas. Podrían hacer carrera en la diplomacia, en el arbitraje o en la ley, o como intermediarios o administradores de adquisiciones. Son los niños que resuelven las disputas en el patio de juegos. Conexión personal. Es el talento de Roger, el de la empatía y la conexión. Hace que resulte fácil participar en un encuentro o reconocer y responder adecuadamente a los sentimientos y las preocupaciones de la gente. El arte de las relaciones. Estas personas son ideales para el trabajo en equipo. Son esposas confiables, buenos amigos o socios comerciales. En el mundo comercial se desempeñan bien como vendedores o administradores y pueden ser excelentes maestros. Los chicos como Roger se llevan bien con casi todo el mundo. Les resulta fácil jugar con los demás y se sienten felices al hacerlo. Estos niños suelen ser excelentes para interpretar las emociones a partir de las expresiones faciales y son apreciados por sus compañeros. Análisis social. Pueden ser capaz de detectar y mostrar comprensión con respecto a los sentimientos, los motivos y las preocupaciones de la gente. Este conocimiento de cómo se sienten los demás puede conducir a una fácil intimidad o sentido de la compenetración. En su mayor expresión, esta capacidad convierte a la persona en un competente terapeuta o consejero, o combinado con algún talento literario, en un talentoso novelista o dramaturgo. Tomadas en conjunto, estas habilidades son una materia de refinamiento interpersonal, los ingredientes necesarios del encanto, el éxito social, incluso el carisma. Aquellos que son expertos en la inteligencia social pueden relacionarse con las demás personas bastante fácilmente, ser sagaces en la interpretación de sus reacciones y sentimientos, dirigir y organizar y aclarar las disputas que pueden desencadenarse en cualquier actividad humana. Son los líderes naturales, las personas que pueden expresar los sentimientos colectivos, tácitos, articularlos en tal manera que guíen al grupo hacia sus objetivos. Son la clase de personas con las que los demás quieren estar porque resultan emocionalmente
enriquecedores, ponen a los demás de buen humor y provocan comentarios como "qué placer estar con alguien así". Estas habilidades interpersonales se basan en otras inteligencias emocionales. Las personas que causan una excelente impresión social, por ejemplo, son expertas en dominar su propia expresión de las emociones, están finamente sintonizadas con la reacción de los demás y son capaces de sintonizar continuamente su desempeño social, adaptándolo para asegurarse de que logren el efecto deseado. En ese sentido, son como actores expertos. Sin embargo, si estas habilidades interpersonales no están equilibradas por un astuto sentido de las propias necesidades y sentimientos y cómo satisfacerlos, pueden conducir a un éxito social vacío, una popularidad ganada a costa de la verdadera satisfacción propia. Tal es el argumento de Mark Snyder, psicólogo de la Universidad de Minnesota, que ha estudiado a las personas cuyas habilidades sociales les convierten en camaleones sociales de primera línea, campeones en causar una buena impresión. Credo psicológico podría ser una observación de W. H. Auden, que dijo que la imagen íntima que tenía de sí mismo era muy diferente de la imagen que procuró crear en la mente de los demás con la intención de que me amen. Ese equilibrio puede existir si las habilidades sociales sobrepasan la capacidad de conocer y honrar los propios sentimientos con el fin de ser amado, o al menos de caer bien. El camaleón social parecerá ser lo que aquellos que están con él quieren que sea. La señal de alguien entra dentro de esta pauta, afirma Snyder, es que causa una excelente impresión, aunque tienen pocas relaciones íntimas estables o satisfactorias. Una pauta más saludable, por supuesto, es encontrar el equilibrio siendo fiel a uno mismo con las habilidades sociales, usándolas con integridad. Sin embargo, a los camaleones sociales no les importa en lo más mínimo decir una cosa y hacer otra, si eso les permite ganarse la aprobación social. Simplemente viven con la discrepancia existente entre su rostro público y su realidad privada. Elena Dush, psicoanalista, se refirió a esas personas como la personalidad como sí, que cambia con notable plasticidad a medida que recibe señales de quienes la rodean. Para alguna gente, me comentó Snyder, las personas públicas y la privada encajan perfectamente, mientras para otras parece haber solo un caleidoscopio de apariencia cambiante. Son como Sally, el personaje de Woody Allen, intenta desesperadamente encajar con cualquiera. Antes de dar una respuesta, esas personas intentan observar al otro buscando un indicio de lo que se espera de ellos. En lugar de decir lo que sienten realmente, para llevarse bien y gustar, están dispuestos a hacer que las personas que les desagradan piensan que son amistosos con ellas y utilizan sus habilidades sociales para moldear sus acciones como exigen las dispares situaciones sociales, de modo tal que pueden actuar como personas muy distintas según con quien estén, pasando de la sociabilidad burbujeante, por ejemplo, al reservado aislamiento. Sin duda, en la medida en que estas características conducen a un eficaz manejo de la impresión, son muy valoradas en ciertas profesiones, sobre todo la actuación, la abogacía, las ventas, la diplomacia y la política. Otra clase de autocontrol, tal vez más importante, parece ser la diferencia entre aquellos que acaban siendo camaleones sociales sin estabilidad, que intentan impresionar a todo el mundo, y aquellos que puedan utilizar su refinamiento social en consonancia con sus verdaderos sentimientos. Esa es la capacidad de ser fiel, como dice la frase, a uno mismo, lo que permite actuar de acuerdo con los valores y los sentimientos más profundos de uno, al margen de cuáles sean las consecuencias sociales. Esta integridad emocional podría conducir, digamos, a la provocación deliberada de una confrontación con el fin de aclarar una duplicidad o una negativa, aclaración que un camaleón social jamás intentaría. La creación de un incompetente social. Nunca había duda de que Cecil era brillante, experto en lenguas extranjeras, excelentes como traductor, pero había aspectos cruciales en los que era absolutamente inepto. Cecil parecía carecer de las sencillas habilidades sociales. Le resultaba imposible mantener una conversación informal compartiendo un café. En resumen, parecía ineficaz de mantener intercambio social más rutinario. Dado que su falta de elegancia social era más profunda cuando estaba con mujeres, Cecil recurrió a la terapia preguntándose si tenía tendencias homosexuales de naturaleza oculta, como él lo expresó, aunque no tenía fantasías de esa clase. El verdadero problema, le confió Cecilia a su terapeuta, era que temía que lo que él pudiera decir no resultara interesante para nadie. Este temor subyacente solo le provoca una profunda escasez de elegancia social. El nerviosismo durante los encuentros lo llevaba a sonreír torpemente y reír en los momentos más inoportunos, aunque no lograba reír cuando alguien decía algo realmente divertido. Esa torpeza, le confió Cecilia a su terapeuta, se remontaba a su infancia. Durante toda su vida se había sentido socialmente cómodo, solo cuando estaba con su hermano mayor, y en cierto modo ayudaba a facilitarle las cosas. Pero cuando abandonó el hogar paterno, su ineptitud fue abrumada. Estaba paralizado en el aspecto social. Este relato pertenece a Lakin Phillips, psicólogo de la Universidad de George Washington, que plantea la situación de Cecil se origina en el fracaso de aprender durante la infancia las lecciones más elementales de la interacción social. ¿Qué se le podría haber enseñado antes a Cecil? Hablar directamente a los demás cuando le hablaban, iniciar el contacto social, no esperar siempre que los demás lo hicieran, mantener una conversación y no limitarse a decir sí o no, o a responder con monosílabos, expresar gratitud hacia los demás, ceder el paso a otra persona, esperar hasta que le sirvieran algo, dar las gracias, decir por favor,
compartir y todas las otras interacciones elementales que enseñamos a los chicos a partir de los 2 años de edad. Está claro si la deficiencia de Cecil se debía a que los demás no le habían enseñado los rudimentos de la cortesía social o su propia incapacidad para aprender. Pero fuera cual fuese el motivo, el caso de Cecil resulta instructivo porque señala la naturaleza crucial de la infinidad de lecciones que los chicos reciben en la interacción y las reglas tácitas de la armonía social. El efecto que provoca el no seguir estas reglas es el malestar de quienes nos rodean. La función de estas reglas, por supuesto, es que las personas involucradas de un intercambio social se sientan cómodas. La torpeza provoca ansiedad. Las personas que carecen de estas habilidades son ineptas no solo en las utilizaciones sociales, sino en el manejo de las emociones de aquellos con quienes tratan. Inevitablemente crean la perturbación a su paso. Todos hemos conocido a personas como Cecil, personas con una molestia falta de elegancia social, personas que parecen no saber cuándo poner fin a una conversación o a una llamada telefónica y que siguen hablando sin tener en cuenta las insinuaciones de despedida de su interlocutor, persona cuya conversación se centra constantemente en ellos mismos, sin el temor e interés de los demás, y que pasan por alto los intentos de cambiar de tema, personas que entrometen o hacen preguntas inoportunas. Esta forma de apartarse de la tranquila trayectoria social revela con un déficit en los rudimentarios bloques de la interacción. Los psicólogos han acuñado el término disemia, del griego dis, que significa dificultad, y semes, que significa señal, lo que equivale a una incapacidad de aprendizaje en la esfera de los mensajes no verbales. Alrededor de un niño, cada 10 tiene algún problema en este aspecto. El problema puede estar en una noción deficiente del espacio personal, que hace que el niño esté demasiado cerca mientras conversa, o distribuye sus pertenencias en el territorio del otro, en interpretar o utilizar pobremente el lenguaje corporal, en hacer una mala interpretación o un mal uso de las expresiones faciales. Por ejemplo, al no establecer un contacto visual o en una noción deficiente de la prosodia, la cualidad emocional del habla, que hace que hable en un tono demasiado chillón o demasiado inexpresivo. Gran parte de la investigación se ha centrado en observar a niños que muestran señales de deficiencia social, niños cuya torpeza hace que sean olvidados o rechazados por sus compañeros. Además de los chicos que son despreciados por su actitud agresiva, aquellos a los que los demás niños evitan presentan invariablemente una deficiencia en los rudimentos de la interacción cara a cara, sobre todo en las reglas tácitas que rigen los encuentros. Si los niños se desempeñan de forma deficiente en relación al lenguaje, la gente supone que no son inteligentes o que poseen escasa educación, pero cuando se desempeñan de forma deficiente en las reglas no verbales de la interacción con los demás, sobre todo con sus compañeros, los consideran raros y los evitan. Estos son los niños que no saben cómo sumarse con elegancia a un juego, que tocan a los demás de una forma que resulta molesta en lugar de mostrar camaradería, en resumen, que resultan inadecuados. Son chicos que no logran dominar el lenguaje mudo de las emociones y que emiten involuntariamente mensajes que crean malestar. Como afirma Stephen Nowicki, psicólogo de la Emory University, que estudia las habilidades no verbales de los niños que no saben interpretar ni expresar las emociones correctamente se sienten siempre frustrados. Esencialmente, no comprenden lo que ocurre. Esta clase de comunicación es un subtexto constante en todo lo que uno hace. No se puede dejar de mostrar la expresión facial o la postura, ni ocultar el tono de voz. Si uno comete errores en el mensaje emocional que emite, verá que la gente reacciona de forma extraña. Uno es rechazado y no sabe por qué. Si uno cree que estamos mostrándose contento, pero en realidad parece demasiado nervioso o furioso, descubrirá que los otros chicos a su vez se ponen furiosos con uno y no sabrá por qué. Estos chicos acaban sintiendo que no tienen idea de cómo controlar la forma en que los tratan los demás y que sus actos no tienen ningún efecto en lo que les ocurre. Eso hace que se sientan impotentes, deprimidos y apáticos. Aparte de quedar socialmente aislados, estos niños también sufren en su actividad académica. El aula, por supuesto, representa tanto una situación social como académica. El niño socialmente torpe tiene tantas probabilidades como cualquier otro chico de malinterpretar o responder mal al maestro. La ansiedad y el desconcierto resultantes pueden interferir en su capacidad para aprender con eficacia. En efecto, como han demostrado pruebas sobre la sensibilidad no verbal de los niños, aquellos que interpretan mal las claves emocionales suelen desempeñarse mal en la escuela en comparación con su potencial académico, tal como queda reflejado en los tests de coeficiente intelectual. Te odiamos en el umbral. La ineptitud social resulta tal vez más dolorosa y explícita cuando ocurre en uno de los momentos más peligrosos en la vida de un niño. Quedar al margen de un grupo al que quiere unirse es un momento de peligro en el que agradar o resultar odiado, pertenecer o no, es demasiado público. Por esa razón, ese momento crucial ha sido objeto de un profundo estudio por parte de quienes investigan el desarrollo infantil, revelando un fuerte contraste en las estrategias de aproximación utilizadas por niños populares y marginados sociales. Los descubrimientos arrojan sobre lo fundamental que resulta para la competencia
inteligencia social el hecho de notar, interpretar y responder a las claves emocionales e interpersonales. Aunque resulta conmovedor ver a un chico revolotear alrededor de otros que están jugando, deseoso de unirse a ellos pero desdeñado, se trata de una situación difícil, muy común. Incluso los chicos más populares en ocasiones son rechazados. Un estudio de niños de segundo y tercer grado mostró que el 26% de las veces los chicos más aceptados eran rechazados cuando intentaban entrar a un grupo que ya estaba jugando. Los más pequeños son cruelmente ingenuos con respecto al juicio emocional que está implícito en estos rechazos. Observamos el siguiente diálogo entre chicos de 4 años en un preescolar. Linda quiere unirse a Bárbara, Nancy y Bill, que están jugando con animales de juguete y con bloques. Los observa y empieza a jugar con los animales. Bárbara se vuelve hacia ella y le dice: no, no puedes jugar. Sí puedo, replica Linda. Yo también puedo usar algunos animales. No, no puedes, dice Bárbara. En tono brusco: hoy no te queremos. Cuando Bill protesta para defender a Linda, Nancy se une al ataque. Hoy la odiamos. Debido al riesgo de que se le diga explícita o implícitamente te odiamos, los chicos son comprensibles, cautos en el momento de aproximarse a un grupo. Por supuesto, esa ansiedad no se diferencia demasiado de lo que siente un adulto en una fiesta con desconocidos que vacila en unirse a un grupo, que conversa animadamente y que parece estar compuesto por amigos íntimos. Debido a que este momento de aproximación a un grupo resulta tan trascendental para un niño, también es, como expresó un investigador, altamente sintomático. Revela rápidamente diferencias en la destreza social. La actitud típica de los recién llegados es buscar el momento y unirse muy tentativamente al principio, y adquiriendo seguridad luego de dar algunos pasos muy cautelosos. Lo más importante para que un chico sea aceptado o no es su capacidad de entrar en el marco de referencia del grupo, percibiendo qué clase de juego se está llevando a cabo y cuál resultaría fuera de lugar. Los dos pecados capitales que casi siempre provocan rechazo son el intento de dominar demasiado rápidamente y no coincidir con el marco de referencia. Pero esto es exactamente lo que los chicos impopulares suelen hacer. Se abren paso en un grupo, intentan cambiar de tema demasiado brusca o rápidamente, o ofrecen sus propias opiniones o sencillamente discrepan con los demás de inmediato. Todos estos intentos evidentes de llamar la atención, paradójicamente, se hace que sean desdeñados o rechazados. En contraste, antes de entrar en un grupo, los chicos populares pasan un tiempo observándolo para comprender lo que está ocurriendo y luego hacen algo que sin duda ellos aceptarán. Esperan a que su lugar en el grupo esté confirmado antes de tomar la iniciativa de sugerir lo que el grupo debería hacer. Volvamos al caso de Roger, el chico de 4 años al que Thomas Hatch vio exhibir un elevado nivel de inteligencia interpersonal. La táctica de Roger para entrar en un grupo consistió en observar primero, luego imitar lo que hacía otro chico y finalmente hablarle a este y unirse de lleno a la actividad. Una estrategia vencedora. La habilidad de Roger quedó demostrada, por ejemplo, cuando él y Warren jugaban a poner bombas, en realidad piedritas, en sus medias. Warren le preguntaba a Roger si quiere estar en un helicóptero o en un avión. Antes de pronunciar, Roger pregunta: ¿tú estás en un helicóptero? Este momento aparentemente inocuo revela la sensibilidad por las preocupaciones del otro y la capacidad de actuar según ese conocimiento de forma que mantenga la relación. Hatch comenta con respecto a Roger: el niño consulta con su compañero para que el juego y ellos puedan seguir relacionados. He visto muchos otros chicos que simplemente deciden por el helicóptero o el avión y literal o figurativamente se separan y salen volando. Brillantez emocional. Informe de un caso. Si la prueba de habilidad social es la capacidad de aliviar las emociones alteradas de los demás, enfrentarse a alguien que está en pleno arranque de ira es tal vez la medida definitiva de la supremacía. Los datos sobre autorregulación de la ira y el contagio emocional sugieren que una estrategia eficaz podría ser distraer a la persona iracunda, mostrar empatía por sus sentimientos y su perspectiva, y luego atraer su atención a un foco alternativo, algo que le permita armonizar con una gama de sentimientos más positivos, una especie de judo emocional. Esta refinada habilidad en el fino arte de la influencia emocional está tal vez mejor ejemplificada por una historia narrada por un viejo amigo de el difunto Terry Dawson, que en la década del 50 fue uno de los primeros en estudiar el arte marcial Aikido en Japón. Una tarde viajaba a su casa en un tren submarino en Tokio. Cuando subió, un trabajador robusto, agresivo, borracho y sucio, el hombre se tambaleó y empezó a aterrorizar a los pasajeros. Maldecía en voz alta, golpeó a una mujer que sostenía a un bebé en brazos y la hizo caer encima de una pareja de ancianos, que a su vez se levantaron de un salto y corrieron hasta el otro extremo del vagón. El borracho dio algunos golpes más que no dieron en el blanco. Agarró con fuerza la barra de metal que estaba en el medio del vagón e intentó arrancarla. En este momento, Terry, que estaba en plena forma física gracias al entrenamiento de 8 horas diarias de Aikido, sintió que debía intervenir para evitar que alguien resultara gravemente herido. Pero recordó las palabras de su maestro: el Aikido es el arte de la reconciliación. El que tenga la intención de luchar habrá quebrado su conexión con el universo. Si intentas dominar a la gente, ya estás derrotado. Lo que estudiamos es cómo resolver
resolver el conflicto, no cómo iniciar. En efecto, al comenzar las clases, Terry había acordado con su maestro que jamás provocaría una pelea y siempre usaría sus habilidades en el arte marcial solo para defenderse. Ahora, por fin vio la oportunidad de probar sus habilidades con el Aikido en la vida real. De modo que mientras los demás pasajeros estaban paralizados en sus asientos, Terry se puso de pie lenta y deliberadamente. Al verlo, el borracho rugió: ¡ajá! Un extranjero. Lo que necesitaba es una lección sobre modales japoneses. Y se dispuso a lanzarse sobre Terry. Pero en el preciso instante en el que el borracho estaba a punto de avanzar, alguien lanzó un grito ensordecedor y extrañadamente alegre. El grito tenía el tono alegre de alguien que acababa de tropezar con un querido amigo. El borracho, sorprendido, dio media vuelta y vio a un diminuto japonés de unos 70 años sentado y vestido con kimono. El anciano le sonrió con deleite al borracho y le hizo señas con la mano mientras le decía: ven aquí. El borracho avanzó mientras decía en tono beligerante: ¿por qué demonios debería hablar contigo? Entre tanto, Terry estaba preparado para derribar al borracho en cuanto hiciera el menor movimiento violento. ¿Qué has estado bebiendo?, preguntó el anciano mientras miraba al trabajador borracho con una sonrisa. He estado bebiendo sake, y no es asunto tuyo, repuso el borracho. Oh, es maravilloso, absolutamente maravilloso, respondió el anciano en tono amistoso. ¿Sabes? A mí también me encanta el sake. Todas las noches mi esposa y yo, ahora ella tiene 77 años, calentamos una pequeña botella de sake, la llevamos al jardín y nos sentamos en un viejo banco de madera. Siguió hablando del cake que tenía en el patio trasero, de las delicias de su jardín y de cómo disfrutaba del sake por la noche. El rostro del borracho empezó a suavizarse mientras escuchaba al anciano. Aflojó los puños. Sí, a mí también me gustan los kakis, dijo arrastrando la voz. Sí, contestó el anciano en tono animado. Y estoy seguro de que tienes una esposa maravillosa. No, dijo el trabajador. Mi esposa murió. Entre sollozos empezó a contar la triste historia de cómo había perdido a su esposa, su hogar, su trabajo, y se sentía avergonzado de sí mismo. En ese momento, el tren llegó a la parada de Terry. Mientras este bajaba, se volvió y oyó que el anciano invitaba al borracho a que se quedaran con él y le contara todo. Y vio cómo el borracho